resume un poquito lo que estamos hablando y lo que queremos traer en esta noche. Elión. Usted sabe que en el Antiguo Testamento hay muchas referencias que se hacen a Dios, pues que nos han enseñado que son los atributos de Dios, de El Shaddai, el Elión, Yahweh Rafa, Yahweh Jireh, ¿ves? Esas cuestiones. Pues, ¿qué sucede? Elión significa el Altísimo. Melquisedec, en el encuentro con Abraham, se dice que él era rey y sacerdote de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, de Elión. De Elión. En ese encuentro se presenta como que Elión y Jehová serían el mismo Dios. Sin embargo, hay otros pasajes donde Elión y Jehová serían dos deidades distintas. Y seguimos leyendo. Elión significa el Dios Altísimo, o aquel que está por encima de otros, que vigila y supervisa a otros, aquel que es más anciano, aquel que es más grande, más poderoso que los otros. ¿Y qué sucede? Era un título de él. Él busca información. Yo no estoy aquí, usted indague, haga un research de la religión, de la cultura del Medio Oriente. Busque quién es él. Él es la deidad creadora, el Dios supremo del panteón cananeo. Y era el primer Dios adorado por Israel. El propio Israel, el término Israel, significa gloria de él. O sea, Miguel, Rafael, Gabriel son hijos de él. Eventualmente Israel comenzó a adorar a Yahweh. Y aquí está el bombazo que muchos de ustedes no jamás se lo van a decir en sus iglesias. Dentro del panteón cananeo había un Dios supremo llamado El o Elión. Tenía una esposa llamada Astera, que también la menciona en el Antiguo Testamento en algunos pasajes. ¿Qué sucede? Elión o él tenía 70 hijos. 70 hijos. Dioses menores que heredaron pueblos y naciones. Pueblos y naciones fueron heredadas por él. Él era como el padre de los dioses. El padre de los dioses. Y uno de los dioses, hijos de él, a que usted no sabe quién es, Yahweh. Yahweh formaba parte del panteón cananeo. Es más, miren, usted sabía que Yahweh fue adorado por un pueblo antes que Israel, llamado los Shasu de Egipto. Busque información, indague. No estamos hablando aquí por hablar, no estamos hablando de disparate. Aquí no estamos con inventos. Estos son realidades, estos son hechos que respaldan lo que estamos hablando aquí. Los Shasu era un pueblo que estaba cerca de Egipto y adoraban a Yahweh. Hay inscritos en Egipto donde hablan de Yahweh Shasu, de Jehová Shasu, que era un pueblo. No eran los hebreos, era otro pueblo, y eso precede a los hebreos. O sea que Yahweh era un Dios que se adoraba en Egipto antes que los hebreos adoraran a Yahweh. Estos son hechos. Usted busca información y estamos hablando de las cosas fuera del sistema de creencias religioso, por si acaso. Yo soy cristiano, evangélico, creo en Cristo, creo en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad. Estamos hablando de este tema fuera del paradigma religioso. Fuera del paradigma religioso. Porque una cosa es el paradigma religioso, el sistema de creencias, y otro muy distinto, la realidad de las cosas. O sea, una cosa es la propaganda, una cosa es la narrativa y otra cosa es el mundo real, los hechos. Y no siempre los hechos
respaldan las narrativas o respaldan las propagandas. Y hay que ser lo suficientemente honesto y transparente y humilde de reconocer esto. Y miren lo que nos dice acá. En Deuteronomio, capítulo 32, versículo 8 al 9. En su Biblia de Reina Valera 60, nada más que muchos utilizan, va a decir que cuando el Altísimo hizo heredar las naciones, cuando dividió a los hijos de los hombres y le fijó límites a los pueblos, según el número de los hijos de Israel, y que la porción de Jehová era su pueblo, Jacob su heredad. Pues, ¿qué sucede? Eso es de acuerdo al texto masorético. El Antiguo Testamento que usted tiene, que yo tengo en la Biblia, mira, aquí, Biblia, texto masorético. ¿Qué sucede? Hay un manuscrito más antiguo que el texto masorético, que es el texto de los escritos de los rollos del Mar Muerto, de Qumran. Y en Qumran no menciona hijos de Israel, sino hijos de Dios, o Bnei Elohim. En la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, se menciona según los ángeles de Dios o los agentes de Dios. Pero la cuestión aquí es, vamos a leer esto como está, como realmente es. Cuando el Altísimo, Elión, repartió las naciones, cuando dividió a la humanidad, fijó los límites de los pueblos según el número de los dioses o Bnei Elohim o ángeles, porque también a los ángeles eran mencionados como dioses. A Satanás en el Nuevo Testamento se le llama Dios de este siglo. A el profeta Samuel, cuando Saúl fue a consultar a la bruja de Endor, la bruja de Endor decía, mira, dioses emergen de debajo de la tierra. A Samuel también se le llama como un dios. Jesús le dice a los fariseos que vosotros sois como dioses, vosotros dioses sois. Así que no debe escandalizarnos en cuestión que hablan de dioses. Pues dice que la porción del Señor, de Yahweh, era su pueblo, Israel. Entonces, él entregó a Israel a Jehová o a Yahweh. Entonces comenzaron a adorar a Yahweh y eventualmente vieron a él o Elión y Yahweh como uno y el mismo. Las imágenes, los títulos y las funciones de él fueron absorbidos por Yahweh. Luego viene Jesús, cuyo nombre significa Yahweh es salvación o Yeshua. El arcángel Gabriel se refiere a él como hijo del Dios Altísimo. En Lucas capítulo 1, versículo 32 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Está haciendo referencia a Elión. Y el Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. El hombre poseído por la legión también se refirió a Jesús como el hijo de Elión. Además, Jesús se refiere a sí mismo como hijo del Padre, el Padre y el Hijo, el Padre que me envió. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. ¿Ves? Siempre hace referencia al Padre. Se ve a sí mismo como el Hijo. Y que vuelve al Padre, ¿ves? Y que el Padre lo envía. Esa es una relación entre el Padre y el Hijo. Y este concepto de las dos potencias en el cielo, dos poderes en el cielo, que el cristianismo luego adaptó en una especie de binitarismo, que luego se convirtió en el trinitarismo, o en el Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas en una deidad. Y dice, Hijo del Padre, un título muy antiguo y común de él. Jesús también usa un nombre divino particular de Yahweh para referirse a sí mismo. Yo soy. En Éxodo 3:14, Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Dijo además así, dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Juan 6:20,
pero él les dijo, yo soy, no tengáis miedo. Juan 5:8, 58, 59, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Así que recogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. En el Nuevo Testamento no se sugiere que Jesús sea el hijo de Yahweh, sino que Jesús es Yahweh, Jesús es Jehová. Por eso la gente trata de apedrearlo por afirmar tal cosa, ya que eso sería una herejía. Pero luego caen al suelo después de que él declara a sí mismo como yo soy. Entonces Jesús vino a enseñar la fe antigua, a enseñar del Padre y de sí mismo, de quien fue enviado y quien le dio a Israel como su pueblo. Israel se olvidó de él y Jesús vino a recordárselo. O sea, nosotros tenemos que entender una cosa. Esta es la raíz de la teología. Esto no se trata de que si la teología sistemática, que si el calvinismo, que si el tulip, que si los cánones de Dort, que si el catecismo de Westminster, que si el catecismo de Londres. Mire, la raíz de la teología no es esa. El origen de la teología judeocristiana no es esa. Usted tiene que ir a las fuentes primarias. Mira, estoy utilizando el lenguaje de Luis Jovel. Pues tiene que ir a las fuentes primarias, a los orígenes, los inicios de nuestra religión, de nuestra fe. ¿De dónde viene esta creencia de Jesús de Nazaret? De Jesús el Cristo, de Jesús el Hijo del Dios Altísimo. Entonces usted va al Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento se desarrolla en el Medio Oriente. Y cuando usted estudia la cultura del Medio Oriente y estudia todas estas cuestiones, usted se da cuenta de que hay cosas extrañas e interesantes ahí.